Muy bien. Kevin, tú te vas a encargar entonces de grabar y compartir. Sí, maestro. Ok, de acuerdo. Está Ok. bien. Buen día. Buen día. Muy bien. Entonces, mire el contenido. Ya nosotros hemos, yo diría, hemos cubierto algunas de las cosas. Así es que ahí tenemos, vimos lo que hay una base de datos con la que vamos a trabajar. Yo le voy a compartir esa base de datos y es la que se va, digamos, muchas preguntas, muchos ejercicios tienen que ver con esa base de datos. Es una base de datos que tiene 2.500 gerentes de una corporación en Estados Unidos, son datos simulados, y hay tres variables ahí de interés, o sea que ya la veremos. Entonces vamos a ver cómo se selecciona muestra. Ya ustedes saben que en R simplemente la función sample te permite a ti seleccionarla. Déjeme mostrarle, ¿verdad? Si queremos seleccionar muestra usando. Ahora mismo le puedo casi compartir esa partecita. Fíjense, si yo quiero seleccionar una muestra aleatoria, fíjense, esta es la misma base de datos que estamos conversando. Si quiero una muestra aleatoria usando R, fíjense la simple línea de la, el- la línea, una línea de código prácticamente me va a permitir. Y ustedes seguro que saben que si lo quieren replicar, simplemente establecen la semilla y así cada vez que lo hagan van a ser los mismos elementos. Si quieren que sea diferente, entonces no establecen eso. Así que básicamente esa es la línea de código para trabajarlo en Excel, en R. Y si fuera en Excel, ¿cómo se haría esa? Mire, le voy a copiar, no sé si le quiero, si ya ustedes lo saben esto, pero le puedo copiar, pasar esta línea de código para que ustedes la implementen, si se quiere, o ustedes eso lo saben. ¿Ahí tienen experiencia o simplemente? En mi parte yo lo puedo hacer. O sea, Ok. no Sí, estoy sí. hablando por mí. De todas Tengo maneras experiencia. la pongo en el grupo de WhatsApp o en un documento y, ahí, y así ya lo tienen, ¿verdad? O sea, o en la grabación lo podrán chequear. Ok. Así es que ya, ya sabiendo eso, entonces voy de nuevo aquí al capítulo 7 para avanzarlo de una vez. Ok. Ok, ya, ahí está. Entonces, el capítulo 7 ya ustedes ven, la sesión 7.1 es una base de datos. Luego aquí viene el proceso de muestreo, que ya lo vimos. Aquí viene ahora la estimación puntual, ¿verdad? Exactamente, vamos a ver cuál es la notación. Una introducción a las distribuciones muestrales. Si se quiere, aquí viene la distribución de la media, de la proporción, y yo voy a incluir ahí la distribución de la varianza muestral, ¿ok? Así que básicamente es eso. Yo no creo que esto demore mucho tiempo en ese sentido. Miren, este libro tiene algo interesante y es que antes de iniciar el desarrollo del tema, tiene como un caso práctico. Entonces, esos casos prácticos lo vamos a discutir, pero después de explicar el tema, ¿ok? O sea que yo le haré algunas, por ejemplo, yo le resumo ese caso en vía ChatGPT y le hago las preguntas que ustedes deben responder, ¿ok? Bueno, entonces, observen que esa base de datos, como yo le había dicho en la clase anterior, los tres parámetros, digamos que las tres variables principales que tienen son salario o dos variables principales y es si el gerente ha recibido entrenamiento o no. Entonces, noten que si me dan la población, yo puedo calcular.
digamos, lo que es el promedio. Si ustedes observan, nosotros, aquí dice 50.800, pero esta base de datos es del 2500, del 2020, 2018. El autor, en la versión que le he compartido a ustedes de Business Analytics, aparece con $20.000 más, o sea, es 71.800. O sea, cuando ustedes tengan esta base de datos, se van a dar cuenta que la media no es 50.800, sino 71.800. Y si el autor le aumentó $20.000 a cada empleado, la deviación típica se mantiene igual, o sea que eso no cambia. Entonces ya nosotros vimos lo de selección de una muestra, ¿verdad? Si la población es finita, simplemente y tenemos una lista, tenemos ese marco, entonces el proceso de selección de muestra es bien fácil, ya usando R o usando Python o usando Excel, cualquiera. Entonces, la inferencia básicamente se apoya en seleccionar muestras aleatorias. Y cuando hablamos de muestra aleatoria, ¿qué es lo que significa eso? Bueno, asegurar que cada elemento tenga la misma Probabilidad de probabilidad ser de ser La elegible. misma oportunidad, profesor. correcto. Entonces, fíjense, una forma de asegurar eso, ¿cuál es? Seleccionar muestreo con reposición. Eso es lo que me asegura que cada elemento tenga la misma probabilidad. Y el truco que uno aplica es que si la población es infinita o es muy grande, tú teóricamente, tú en la práctica, tú seleccionas muestras sin reposición, pero sucede que el análisis estadístico, aunque se apoya en el muestreo con reposición, no va a diferir mucho. Por lo tanto, en la práctica seleccionamos muestras sin reposición, pero a la hora de aplicar la teoría, usamos, si se quiere, vinculada al muestreo con reposición. Ese es un dato importante. Mire, en el pasado, yo diría, anteriormente se usaban tablas de número aleatorio. Ya hoy día esto no se usa, esto es historia, ¿de acuerdo? Eso de usar tablas de número aleatorio para seleccionar una muestra. Prácticamente ya eso no se usa, así que voy a saltar esa parte. Smiley Reyes, Smiley, creo que Kelvin está grabando. Ah, de Me- acuerdo. Está bien, no había visto esa parte. Así es que él está. Sí. Entonces, como ven ustedes, el muestreo de una población infinita, lo que yo le decía ahorita, es excelente. O sea, que ahí la teoría funciona muy bien, ¿de acuerdo? Súper, súper, súper bien. Y en la práctica, hablamos de una población infinita cuando n sobrepasa las 10.000 unidades. Eso en términos prácticos, ¿ok? Ahora ustedes se imaginan, cuando hablamos de Big Data, obviamente tenemos millones, millones de observaciones, ¿ok? Bueno, eso en cuanto a, si ustedes ven, esa es la sesión 7.1, esa introducción, los conceptos del muestreo, muestrear de una población finita y de una población finita, y el mensaje que está detrás, ¿ok? Entonces, después yo le voy a seleccionar algunos ejercicios puntuales del libro para que ustedes lo trabajen, ¿de acuerdo? Bueno, aquí viene la estimación puntual, ¿ok? Entonces, ¿en qué consiste la estimación puntual? Yo le voy a presentar esto formalmente. ¿A qué nos referimos con la estimación puntual? Entonces, mire, yo voy a, desarrollando los temas, voy a abrir una. Déjeme abrir justamente, buscar el archivo que tiene la base de datos, ¿ok? Vamos a buscar esa base de datos para irle explicando los temas. ¿Qué le parece? Entonces voy a buscar acá esta base de datos que se llama, vamos a buscarla ahora mismo, 7.2. Esta es la versión nueva, ¿no? La versión que coincide en los capítulos, ¿no? Entonces, bueno, aquí está la base de datos. Como ven ustedes, miren el que compra esta versión, si usted invierte, decide comprar este libro,
le permiten accesar de manera directa a todos los archivos, ¿de acuerdo? Así que yo lo compartiré con ustedes los archivos. Este es el archivo que vamos a emplear justamente para eso, los capítulos 7 y 8, ¿ok? Así es que, no sé, que la forma más rápida que lo ponemos en el grupo o lo ponemos en la plataforma. Ya El grupo. en el grupo más rápido, ¿verdad que sí? Entonces, miren, esta es la población, ese es su marco, ¿de acuerdo? Como ven ustedes, aquí está la gerente, aquí está el salario anual, eso es en Estados Unidos, y si hicieron el entrenamiento, sí o no, ¿ok? Así que una variable cuantitativa y una variable categórica. ¿Y qué es lo que interesa? Ustedes van a aprender que cuando yo tengo una población finita o infinita y selecciono muestra aleatoria, a mí me interesa estimar, ¿verdad? Parámetros. Entonces, voy ahora mismo a guardarlo y a compartirlo con ustedes. Así es que, ok. Ya ahí está la base de datos. ¿Ok? Así es que, entonces, le comienzo a desarrollar el tema exactamente. ¿A qué nos referimos? Esto es la sección 7.3 y el tema es estimación puntual. ¿Ok? Estimación puntual. Ahí está. Ahí está. Entonces, si se quiere, imagínese que tenemos una población, ¿de acuerdo? Una población con media mu. Fíjense, mu y sigma cuadrado. Y sigma. ¿Ok? Tenemos una población con media mu y sigma. En este caso lo conocemos porque tenemos la información. Pero yo no lo voy a decir nada ahora mismo, sino deseo estimar, estimar mu y sigma cuadrado. Sigma cuadrado y sigma. O sea, esos tres parámetros, mu, sigma cuadrado. Entonces, ¿cuál es el proceso para uno estimar esos parámetros? Simplemente selecciono una muestra aleatoria. Entonces, como lo decía, esa muestra aleatoria hoy día usando tecnología, esa muestra aleatoria, yo le voy a llamar X1, esa muestra aleatoria X1, X2, xn. Esa muestra es aleatoria. ¿Y qué quiere decir? Que cada elemento de la población tiene la misma posibilidad. Entonces, ya nosotros sabemos que en esa muestra, como esa muestra es aleatoria, aquí está la palabra mágica, ¿verdad? De que se cumple lo de I y D. Son idénticamente distribuidas. O sea que yo tengo aquí una población, como le decía, con media, mu y varianza sigma cuadrado. Pues cada X sub i aquí va a tener la misma distribución. Fíjense que yo no estoy diciendo que sea normal, ¿eh? Sino la misma distribución, no importa. O sea que X sub i va a tener la misma distribución, tendrá la misma distribución de X, ¿de acuerdo? De X. Si X es uniforme, esto va a ser uniforme. Si la X es exponencial, esto va a ser exponencial. Eso no importa. Entonces, aquí viene la primera parte de estimación puntual. Fíjense, X barra, o sea, la sumatoria de esto que está acá, a esto se le llama, es el estimador. Yo voy a distinguir la palabra entre estimador y estimador. Es el estimador de quién? De mu. Mu. Es el estimador de mu. Entonces, ya nosotros sabemos
que ese estimador, si se quiere, eh, tiene distribución. Aquí le voy a poner algo importante. Fíjense que esta equibarra aquí es variable aleatoria. Y le voy a decir algo más. O sea, nosotros demostramos que la esperanza de equibarra es lo mismo que la media de X. ¿De acuerdo? La esperanza de equibarra es lo mismo que la media. Que si yo le calculo la esperanza, ese estimador va a ser. Entonces eso me asegura que equibarra es insesgado. ¿De acuerdo? O sea, cuando el promedio del estimador coincide con el parámetro, decimos que el estimador es insesgado. También nosotros demostramos en la clase anterior, con ejemplo, que la varianza de X barra, ¿a qué era igual? Bueno, en una instancia, a sigma cuadrado sobre n. Y esto es cuando el muestreo es con reposición. O sea, cuando la selección muestreo con reposición. Y también si la población es infinita, ¿no? Si n tiene infinito. O sea que ese sería. Ahora, cuando la población es finita, digamos, hay un factor de corrección, ¿verdad? Aquí tenemos esta situación. O sea que en este caso, este sería el muestreo sin reposición. Sin reposición. Y yo diría que va a usar esta fórmula cuando la fracción muestral es mayor que 0,05, mayor que 5%. Eso es lo que uno usa en la práctica. Y obviamente n es finita, ¿no? O sea que la población es finita. Muestreo sin reposición y la población es finita. Eso es lo que es. A esto se le llama factor de corrección. ¿Ok? Entonces, también nosotros llegamos a introducir otras, ¿verdad? Si no se conoce, si no se conoce sigma, ustedes pueden ver que la varianza de la media muestral depende de la varianza poblacional. Que la varianza, o sea, muchas veces no lo conocemos. Si no lo conocemos, entonces podemos decir que la varianza de X barra, fíjense, en ese caso le ponemos un sombrerito y aquí le vamos a llamar, digamos, ese cuadrado X barra, ¿de acuerdo? Es como la varianza de la media muestral, simplemente va a ser igual a ese cuadrado sobre n, ¿de acuerdo? Es lo mismo. Entonces, en este caso, el error estándar de la X barra va a ser igual a S sobre raíz de n. Ese es el error estándar. ¿Ok? Entonces, otra vez, este es el caso, muestreo con reposición o población infinita. ¿Ok? Entonces, la otra versión sería em, varianza de X barra aproximadamente a S cuadrado de X barra igual a S cuadrado sobre n menos n sobre n menos 1. Esto es cuando el muestreo es muestreo sin reposición. ¿Ok? Factor de corrección. Y el error estándar, ustedes pueden ver ahí, de la media muestral va a ser igual a S raíz de n por n menos n sobre n-1. ¿Ok? De la misma manera, yo pude haber puesto la fórmula ahí del error estándar. O sea, lo voy a poner aquí al lado. O sea que ah, esto es la varianza de la media muestral. Y si yo quiero hablar del error estándar de X barra, va a ser sigma sobre raíz de n. Estamos. Lo mismo acá. El error estándar de X barra, en el otro caso es sigma raíz de n por la raíz n menos n sobre n menos 1. ¿Ok? Bueno, ya teniendo eso claro, ya nosotros podemos hablar de esos tres conceptos importantes, ¿no? La conclusión acá, X barra es un estimador. ¿De quién? De mu, de la media poblacional, y tiene propiedades como, por ejemplo, que es insesgado, que su promedio coincide con el parámetro. ¿Ok? ¿Le queda claro esa?
¿Le queda claro? ¿Sí? Sí, maestro. Ok. Vamos aquí a buscar. Déjeme buscar acá. ¿Dónde está mi archivo? Aquí está, capítulo 7. Entonces ya vimos lo que es la famosa estimación puntual. Entonces miren el ejemplo que presenta el libro. Dice, eh, si ustedes, ¿qué hicieron ahí? Seleccionaron una muestra de 30 ejecutivos, ¿verdad? Ahí está la muestra. Noten que cuando la X es pequeñita, quiere decir que se ha observado. Entonces, en esa muestra aleatoria, ya ustedes lo pueden ver. Así que yo quiero para que les sirva de práctica, seleccionen una muestra aleatoria ustedes de tamaño 30 usando o Python, la herramienta que ustedes quieran, y vamos a determinar la media muestral. Si ustedes observan, aquí aparece 50.800. Por eso yo voy a preferir aquí usar la versión del libro, la versión de Business Analytics, que va a coincidir. Así que permítame hacer un pequeño cambio ahí para que coincidan. O sea, que vayan a seleccionar una muestra de tamaño 30 de la base de datos que yo le acabo de pasar. Yo lo voy a replicar eso mismo usando Excel para que vean también otra forma de hacerlo y una forma muy eficiente y muy rápida también con Excel. Mientras tanto, lo pueden ir haciendo en R. Déjenme compartir el código en R para que lo puedan tener ahí. Así es que déjenme ahora mismo ponérselo. Creo que ya lo había compartido con ustedes. Ah, vamos a buscarlo. Y así lo puedo compartir. Aquí está. Entonces, aquí está. Bueno, eh, esto sería, aquí está la base de datos. Ya ustedes sabrán cómo la van a importar. Y prácticamente aquí está la línea de código que le permite a ustedes seleccionar esa muestra. Entonces, lo que yo le decía, le puedo compartir esas dos líneas para que ustedes, nada, la puedan aplicar a su población. ¿De acuerdo? Entonces ahí están esas líneas de código y luego simplemente lo que yo quiero que ustedes calculen la media, tanto para las dos variables que se están empleando ahí. Así es que le comparto de una vez esto. Ya tienen ustedes la línea de código y al mismo tiempo yo lo voy a verificar ahí usando Excel. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Le queda claro eso? No, ¿Sí? todo bien, lo vamos a hacer ahora. Ok. Déjeme buscar el libro del Business Analytics para que ustedes puedan ver los resultados. Así que, entonces, como ustedes ven, coincide el capítulo 7, estadística, inferencia estadística, y más o menos vamos aquí a la página aproximadamente 340. Ahí está. Entonces,
de lo que hablábamos, fíjense, la selección de la muestra. Si ustedes observan el proceso de selección de la muestra, ya ustedes tienen ahí y lo que significa. Esto fue lo que explicamos brevemente, ¿ok? Entonces, noten, aquí está usando Excel. Esto es lo que yo le puedo replicar rápidamente, pero vamos aquí al proceso de la estimación puntual. Fíjense que aquí la muestra que eligió el autor es de 71.814. Cuando ustedes elijan su muestra, probablemente va a ser cercano. Fíjense, miren qué interesante. ¿Se acuerdan que el parámetro cuánto era? 71.800. ¿Cuál fue el error? Para esa muestra fue de apenas de 14 dólares. ¿De acuerdo? De 14 dólares. Entonces, excelente estimación. También se estimó la proporción muestral de gerentes que hicieron el entrenamiento. El parámetro es 60% y en cambio la muestra dio. ¿Qué es lo que yo le estoy diciendo con esto? O sea, si ustedes observan, yo tengo aquí, esta es mi población. Déjeme ponerlo en una hoja nueva. Ahí yo tengo mi población. Yo puedo verificar los parámetros, ¿no? O sea, yo puedo calcular la media poblacional para ese caso. O sea, la media poblacional es mu, vamos a decirlo así, mu. Entonces, ese parámetro es igual a ¿cuánto? Al promedio de todas esas observaciones que están ahí, que son en total 2.500. Si ustedes observan, me da, wow, espérense, aquí estoy. ¿Por qué me está dando 51.800? O sea, que está coincidiendo con el mismo valor que el de la versión del libro. Bueno, yo creo que nos vamos a quedar entonces con esta versión, ¿de acuerdo? ¿Qué le parece? Nos quedamos con esta versión. O sea que el parámetro es, y ahí podemos entonces trabajar con el libro original en vez de trabajar con el libro nuevo. ¿Qué le parece? Si ustedes observan, ¿me da cuánto? 50.800. Yo pensé que que los salarios eran 20.000, como en la versión nueva, que es 71.800. ¿Entienden el punto? O sea, si ustedes observan, fíjense que el parámetro en la versión nueva del libro es igual a ¿cuánto? A 71.800. En cambio, en la versión del 2019 es 50.800, o sea, una diferencia de 20.000 dólares. Entonces, en este caso, yo prefiero, ¿verdad?, que trabajemos con el libro, con la versión 2020, ¿de acuerdo? Porque coincide. Estamos. Así es que ya sabemos que el parámetro nos va a dar esa cantidad. O sea que recuerden que en la práctica no conocemos mu. Y ahora sigma, ¿cuánto sería sigma? La desviación estándar de la población, ¿cuánto sería? La desviación estándar va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cómo la calculo? La desviación estándar a qué va a ser igual. ¿La fórmula cuál es de De estándar? bueno, es estándar La de la población. poblacional, la población. Fíjense, la de la población, ya seleccionamos todo y prácticamente ahí ya tenemos. Si ustedes observan, fíjense que un poquito chistoso, ¿no? Da 3.999. El autor reporta 4.000, así que es un pequeñito error ahí. Y reporta 4.000 porque él lo calculó de esta manera, déjeme decirle. Hizo como un pequeño truco acá. Calculó como si fuera una muestra. Si lo calculó si fuera una muestra, ustedes van a ver que va a coincidir con el 4.000. Así es que es irrelevante, ¿no? 4.000. Entonces, nosotros vamos a trabajar con el 4.000. O sea, vamos a decir que el sigma es 4.000, ¿de acuerdo? Pero realmente lo que es 4.000 es cuando divide por n-1. ¿Entienden? ¿Entienden esa partecita? Sí, sí, sí. Ok, es como algo ahí, una pequeña manipulación de la data, ¿ok? Eh, entonces, o sea, ya teniendo eso, vámonos, continuamos con la estimación puntual. O sea, ya, no sé si alguien ya pudo seleccionar la muestra.
y calculó la media muestral, ¿cuánto le pudo dar? Si alguien ya seleccionó la muestra y le calcula la media muestral, ¿cuánto le da? Y la desviación estándar muestral. Recuerden cómo calculan ustedes simplemente con la función summary, ¿verdad? Pueden calcular la media, la desviación estándar, te reporta los principales estadísticos, ¿no? O sea que una vez seleccionan la muestra. Todo lo saben hacer en Excel. ¿Cómo se elige muestra aleatoria de manera eficiente en Excel? Sí, más o menos. Por lo menos yo sí. Ok, ¿qué función usa Kevin? Aleatorio entre. Ah, yo no te eh, recomiendo eso, ¿no? Bueno, tú me explícame entonces. Vamos a Usa ver. Vamos a aleatorio poner- entre uno y como yo tengo 1500 gerentes, yo Ok, puedo vamos. colocar. Déjame ponértelo, te lo voy a demostrar. Vamos a ver aleatorio, vamos a llamarle aleatorio entre, tú usas esta función, pero vamos a ver si realmente es la que conviene. Entonces buscamos la Exacto. función aleatorio entre, que en inglés sería random between, ¿verdad? Sí, Entonces, como tú dices, ya yo sé cuál es el valor más pequeño, el uno, y tengo 2500. 2500. Entonces, si tú observas, yo digo, bueno, si yo arrastro esto hasta cuánto, 30 A- 30. hasta 31, ¿verdad? Hasta la línea, Ajá. Sí, hasta 31 ahí sería. Entonces, esa sería mi muestra, ¿verdad que sí? Ahora, el sí, problema es cómo tú seleccionas, ahora tú tienes un desafío, tú tienes que buscar sí. estos individuos donde, en la Dentro de la población. población, con Exacto. buscar B, con buscar ¿Y B. y qué tiempo tú haces eso? No, no, está bien. Es la forma en que yo ¿Qué? lo sé, maestro. ¿Pero qué tiempo tú crees que te toma, más o menos? Bueno, menos de un minuto. En el caso de la habilidad que yo tengo ya utilizando ese. No, pues muéstrale ahí a tu compañero. O sea, porque yo lo que hago es que uso la función random, la función rand, aleatorio. No, tú O esa sea, no, yo usaba esa. Si hay una mejor, aprendemos. Para eso estamos aquí, para aprender. yo creo que Sí, sí. sí, realmente yo entiendo las dos formas, profesor. En la que Exacto. dice Kelvin, con un buscar B se hace de una vez también, porque eso simplemente le va a traer el valor del salario anual que tiene esa persona, pero también con random, como usted dice, uno lo ordena de mayor a menor y se queda con las 30 primeras y ya. Exacto, exacto. Y lo Ajá. bueno es, a mí me gusta la función random, bueno, después de demostrar. Mire, me gusta la función rand, vamos a decirlo así, vamos a suponer, yo quiero una, porque teóricamente la función rand se define, viene de la distribución uniforme, o sea, la matemática que está detrás de la función rand es esta, que mi distribución es uniforme en el intervalo 0, 1 sea, es como si yo dijera, a cada elemento de la población yo le voy a asignar una densidad o una probabilidad. Esto es lo que hacemos. Entonces, si ustedes observan, le asignamos la densidad o la probabilidad, véanlo de esa manera, al primer gerente. ¿Lo ven eso? Alan Fortuna, ¿quién es Alan Fortuna? Alan, ¿me Buenos días. escucha? Sí, buenos días. Alan, Kevin está grabando y lo va a compartir con ustedes. Perdón, lo que pasó era que yo estaba tratando de entrar a otra Sí, sesión. sí, no, 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 no importa, no importa. Entonces, fíjese, ya yo tengo la densidad para cada, es como, tengo la probabilidad de cada elemento. Y lo que decía ahí, ¿verdad? No sé quién fue que lo comentó, que lo que tenemos que hacer es copiar, fíjese, esto simplemente, estas probabilidades la copiamos y la pegamos como valores, porque eso va a cambiar. Ustedes ya lo pueden ver que eso cambia, ¿no? Ya está fijo, déjenme otra vez hacerlo, por si acaso. O sea que vamos a copiar estas probabilidades, la voy a copiar, la voy a copiar y la voy a pegar como valores. Ya, ahí están pegadas. Entonces, el próximo paso, ¿cuál es? Es ordenar esto de menor a mayor, porque como cada elemento tiene la misma probabilidad, no importa, tú puedes elegir los 30 más pequeños, las 30 densidades más pequeñas. Entonces, fíjense.
ahí, tal como ustedes decían, simplemente ya mis muestras aleatorias son esta, la primera línea, la primera 31 línea. Ya, yo tengo ya mi muestra aleatoria. Entonces, aquí pongo esto, ¿verdad? Ya, este es mi muestra aleatoria. Inclusive puedo borrar esto. Y aquí le voy a poner la primera muestra, la segunda, y ya yo tengo mi famosa muestra aleatoria acá. Ahí está. Esa es mi muestra aleatoria. Entonces, ahora yo digo mi estimación, la media muestral va a ser la sumatoria de x sobre n, que lo puedo ya de una vez calcular. O sea, ese promedio va a ser igual a cuánto. Vamos a aplicarle. Esto va a ser igual al averaje de quién? Al averaje de estos 30 valores que están acá. Ahí están. Y fíjense, aquí me dio 51.528 dólares. O sea, no está muy lejos del verdadero valor. Un error de cuánto? De un poquito de 300 dólares. Y esa es mi estimación puntual. Eso que está ahí. Estamos. ¿Me siguen? Y si quiero calcular ahora la de estimar la desviación estándar, hago lo mismo. Entonces, busco la fórmula y ya tengo, esta es la estimación puntual de quién. Bueno, igual, la estimación puntual de la desviación estándar. ¿Y cómo interpretamos esto ahora? Simplemente decimos la interpretación inferencial que es que aproximadamente el salario de los gerentes de cuánto, de 51.528 dólares. Esa es la interpretación inferencial. Y aquí recuerden que la desviación, que sigma es 4.000 y también mu era 51.800. Entonces ustedes pueden ver que este valor está relativamente cercano al verdadero valor, que en la práctica esto no lo conocemos, ¿ok? Estamos. Así que ya tenemos ahí eso, digamos, la estimación de la desviación estándar y la estimación de la media. Entonces, otro parámetro que me interesa a mí estimar, la proporción que tuvo el entrenamiento. O sea, por ejemplo, nosotros sabemos que la proporción que hizo el entrenamiento, aquí, si yo quiero saber cuál fue el P, o sea, la proporción que hizo el entrenamiento, simplemente hago una pequeña tablita acá, rápidamente. Vamos a hacerla una tablita para ver qué porcentaje lo hizo. Entonces, aquí tenemos, si ustedes observan, mire, solamente con darle aquí, ahí se ve cuánto hicieron el entrenamiento de los 2.500. 1.500. 500. Quiere decir que la proporción, ¿cuánto vale P? O sea que para ese problema, ¿verdad? Aquí ya tenemos que la proporción, o sea, el parámetro P es igual a 1.500 sobre 2.500 y eso es igual a 60%. Entonces, en la muestra vamos a ver cuánto tenemos. O sea, el pez sombrero o el pez sombrero, que es la proporción muestral, vamos a ver cuánto me salió acá. Hago lo mismo, desde que le puedo seleccionar. Hago la tablita rápidamente. Entonces, mire, ¿cuánto tiene ahí? Salió 16 de Sí. 30. 16 de 30. Entonces, pero eso fue lo que me salió a mí. A usted le puede salir otro valor. Y ahí es que viene, ¿verdad? O sea que aquí me dio 16 sobre 30. Y 16 sobre 30, ¿cuánto es? 16 sobre 30 es igual a 53%. Entonces noten que dio un error de un 7, error debido a la muestra de un 7% a mí, pero a alguno de ustedes a lo mejor le va a dar, qué sé yo, 0.62, 0.68, etcétera. Pero esas son las estimaciones puntuales. ¿Está claro hasta ahí todo? Sí. Sí. Ok. Entonces, esas son las estimaciones puntuales. Ahora vamos a hablar de la desviación, del error estándar. Error estándar. ¿De acuerdo? El error estándar. ¿Qué es el error estándar? Cuando hablamos en el sentido estricto de la palabra, ¿qué es el error estándar? Es simplemente
Cuando hablamos del error estándar de la media o el error estándar de una proporción, lo que queremos saber es qué tanto se van a desviar las medias o las proporciones muestrales del verdadero valor. ¿Estamos? O sea, la diferencia entre el error estándar y la desviación estándar, ustedes es bueno que la entiendan, ¿de acuerdo? Error estándar y desviación estándar. En la desviación estándar vemos qué tanto se alejan los valores individuales del promedio. El error estándar es, para un determinado tamaño de muestra, los promedios o las proporciones, cuánto se van a alejar. ¿Le queda claro eso? Sí. Eh, Bueno, no, a mí no bueno. tanto, maestro. Déjeme ver. Ujú. El promedio de cada valor de la muestra sería Eh, que no, sea cuánto se aleja. vamos a ponerle, ¿en qué trabaja usted? Yo soy gerente de cruce de información en DGI. Mencióneme una variable que para usted es muy importante, una variable cuantitativa, Monto pagado. un monto pagado, ¿ok? De, pongámosle que eh, usted quiere saber cuánto, digamos, cuánto se pagan mensualmente, qué sé yo. Sí, de ITEVIS, Supongamos por que ejemplo. usted tiene una población de clientes, ¿de acuerdo? Aquí yo tengo, que no tienen ni siquiera que saber cuántos son. Pero usted elige una muestra, o vamos a suponer que de esa población, usted históricamente sabe que el promedio es igual a 4.000 pesos, ¿ok? Ese es lo que uno espera, eso es lo que si hace todo, si llega a hacer un promedio de todo, ese sería el valor. Ujú. ¿Ok? Que no lo tengo que conocer, ¿eh? Y aquí está sí, la desviación estándar. Vamos a suponer que te dio aquí cuánto. Eh, ponle 500 pesos. Entonces, este valor te está diciendo que un monto de una factura se puede desviar cuánto del verdadero valor, 500 pesos. O sea, Sí, que un hasta ahí monto de una vamos bien. factura puede tener 3.500, 4.500, puede Ujú. ser 5.000, puede ser 3.000, etcétera. Se puede desviar una desviación o dos desviaciones. Ahí hablamos de las desviaciones individuales. ¿De acuerdo? O sea, Sí. yo tengo, esta es mi variable X, ahí está. Todo esto es X. El promedio de mi variable, la desviación estándar. Ahora, tú eliges una muestra de esa población. Vamos a suponer, tú eliges un total de 20 facturas, o vamos a ponerle 16 facturas. Y digamos que el promedio te dio 3.950, ¿ok? Ujú. Para esas 16 facturas. Y vamos a calcular aquí lo que sería el error estándar de Equibarra, que también puede usar este símbolo, fíjate, desviación estándar de Equibarra, que Ok. es mejor llamarle error estándar de Equibarra. Y la fórmula, nosotros vimos en la clase, la última clase, es igual a esto. Eso quiere decir que esto va a ser igual a 500 sobre raíz de ¿cuánto? Raíz de Ahí de 16. 16. Entonces, ¿cuánto es 500 entre 4? 200, 500, 175. 125. 125. Entonces, ¿qué significa este valor? Eso es lo que traté de explicar. Ajá. Este valor significa que cuando tú eliges muestra de tamaño 16, cuando tú eliges 16 facturas, los promedios, ¿cuántos se van a desviar del verdadero valor? 125 pesos. Eso es lo que está diciendo. Mm, O sea, en otra palabra, tú elegiste, suponte que envía a otro personal a seleccionar otras 16. Bueno, ese valor puede ser, se puede desviar 125 de verdadero valor, entonces puede ser, qué sé yo, 4.125. Puede ser 4.000, puede ser que coincida. Puede ser 4.250. ok, ya entiendo. Puede ser 3.800, etcétera. Esa es o sea, en otra palabra, el error estándar te habla qué tanto se van a alejar los promedios, Ujú. mientras que el sigma es cuánto se van a alejar los valores individuales. ¿Ok? Ok. ¿Está claro? Bueno, entonces, si ustedes observan acá la muestra que hizo el autor, miren lo que pasó. El promedio es 50.800, casi perfecto, deviación estándar. Acuérdense que el mu, vamos a recordar acá, el valor verdadero acá, que no tenemos que conocerlo, es 50.800. O sea, noten el error debido al muestreo. Noten aquí que el sigma fue 4.000. Sí, te deben hasta cierto punto casi $700, ¿no? Un poquito menos.
Entonces, la proporción muestral, fíjense aquí en la muestra, al autor le dio 63%, pero el valor verdadero que lo conocemos en este caso es 60%. Quiere decir que el error debido al muestreo fue de un 3%. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, aquí está un pequeño resumen de lo que hemos explicado hasta ahora. Tenemos tres parámetros que son mu, sigma y p. Esos son los tres parámetros. Entonces, estos son los valores que nosotros verificamos. Repito, en la vida real, estos valores no los conocemos, pero estos son las estimaciones puntuales. ¿Ok? Entonces, si ustedes seleccionan sus muestras de tamaño 30, estos valores difícilmente coincidan. Es poco probable que coincidan, pero no se pueden alejar mucho de esos valores. ¿De acuerdo? ¿Le quedó claro? Sí. Sí. Ok, ok. Bueno, entonces vámonos a la próxima. Ya nosotros vimos en la clase pasada una introducción a qué? Al muestreo. O sea, la distribución muestral. Ya nosotros sabemos que, y aquí vuelvo otra vez a la teoría, cuando hablamos introducción a la distribución de la media muestral, introducción a la distribución de la proporción muestral. O sea, si ustedes observan, si nosotros elegimos una muestra de tamaño 30, 100 veces, si hacemos una simulación, supongan ustedes, o selecciono 100 muestras de tamaño 30, entonces ¿cuántas medias yo voy a tener? Yo voy a tener 100 medias y 100 proporciones. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la distribución que tiene la media muestral? ¿Cuál es la distribución que tiene la proporción muestral? Y esta es la teoría. Estamos. Así es que justamente aquí, ahora mismo, fíjense, ¿qué sugiere el autor acá? Y eso es lo que ustedes van a replicar usando R. ¿Cuántas muestras se eligieron ahora de tamaño 30? O sea, noten ustedes, dice, valores de la media y la proporción muestral cuando se seleccionan 500 muestras aleatorias de tamaño 30. ¿Entienden esa partecita? O sea, en Sí. vez de elegir una sola muestra, vamos a elegir 500 muestras. Entonces, es como si fuéramos, vamos a hacer 500 simulaciones. Entonces, aquí yo tengo, esta es la primera, si ustedes observan, mire, justamente la primera es la que seleccionó, ¿verdad? Esa es la primera. Luego, las otras 499, mírenla aquí. Entonces, la pregunta ahora es, ¿qué distribución tiene X barra? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué distribución tiene la media muestral? ¿Qué distribución tiene la proporción muestral? Eso es lo que queremos saber. ¿Pueden adivinar ustedes? Cuando hablamos qué distribución tiene, ¿qué es lo que uno espera en ese paso? ¿Qué distribución tiene? ¿Qué forma tiene la media muestral? Se Bueno, esperaría una distribución estándar. una distribución, bueno, más que estándar, primero una distribución aproximadamente normal, ustedes van a ver. O sea, si ustedes lo quieren ver, lo que tienen que hacer un histograma para esas 500 medias. Se hace un histograma y miren lo que va a pasar ahora mismo, miren. ¿Qué pueden decir ustedes? Que la distribución de la media muestral que es aproximadamente normal. ¿Se dan cuenta? Porque, o sea, observen ustedes que se eligieron 500, se hizo una simulación de 500, se eligieron 500 muestras. ¿Están? Entonces ahí esto es prácticamente como una demostración empírica de lo que es el teorema central del límite. ¿Qué es lo que dice el teorema central del límite? Que cuando se eligen muestras grandes, en este caso mayores o iguales a 30, la distribución de la media muestral es aproximadamente normal. Pues aquí está demostrado de manera empírica. Se dice, bueno, elijo muchas muestras de tamaño 30, ¿verdad? Y hago el gráfico, hago el histograma, y ahí concluyo que efectivamente que la distribución de la media muestral para muestras mayores o iguales a 30 es aproximadamente normal. Lo mismo podemos hacer con la proporción muestral. Fíjense, aquí hay 500 proporciones muestrales. Cuando hacemos el gráfico de las proporciones muestrales, ¿qué le dice a ustedes? O sea, ustedes Lo pueden mismo. ver que se cumple, que la esperanza de pez sombrero de la proporción muestral coincide. Mírenlo aquí donde está. Acuérdense que el parámetro dio 60%. Si tú tomas este promedio, el punto medio de estos dos te va a 60%. ¿Estamos? Por eso es Ujú. tan importante uno conocer el error estándar.
de pez sombrero, porque el error estándar te va a decir aproximadamente cuánto se van a desviar del verdadero valor. Y así lo mismo para la media, la esperanza equibarra es igual a mu. Y queremos saber el error estándar, cuánto se van a desviar la media del verdadero valor, que es sigma sobre raíz de n. ¿Ok? ¿Le queda clarísimo eso? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces ya aquí viene la teoría, ¿no? Ya formalmente. Distribución de la media muestral. Ustedes lo vieron de manera empírica. La distribución de la media muestral es una distribución de probabilidad de todos los posibles valores de la media muestral. En ese caso, si fijamos 500, ¿verdad? Si fijamos el número de muestras, si se quiere, el número que vamos a repetir, yo le voy a llamar M, 500, voy a tener 500 medias. Eso es lo que está diciendo. Ya ustedes vieron, yo les demostré a ustedes que el valor esperado de la media muestral es igual a la media poblacional. ¿De acuerdo? También nosotros demostramos que el error estándar, fíjense, cuando la población es finita y el muestreo es sin reposición, aquí está la fórmula. Yo le puse primero sigma sobre raíz de n y aquí está el factor de corrección. Y si la población es infinita, si la población es infinita, fíjense que esta cantidad que está aquí, ¿qué pasa si la población es infinita? ¿Cuánto vale esto? Si n tiende a infinito. Si n tiende a infinito, ¿cuánto vale ese límite? ¿Cuánto vale el límite de n menos n sobre n menos 1 cuando n tiende a infinito? Sería Ese cero, límite. profesor. No, 1. Uno, 0 no. sí, claro. No, vale 1. O sea, si tú divides todo entre n, ¿qué te va a quedar? 1 menos n sobre n sobre 1 menos 1 sobre n. Entonces, si n es infinito, esto es 0 y te queda 1 sobre 1. Va a ser igual a 1. Ok, Por sí, eso, se cancelan. exacto. Sí. ¿Lo vieron todos ahí? Bueno, entonces aquí viene lo que más uno usa en la práctica. Ahí está, el error estándar de la media muestral. Fíjense, yo estoy usando esta notación, ¿no? Error estándar de la media muestral. Eso es cuando se conoce la desviación estándar poblacional. Y aquí te están diciendo, te resume, ¿verdad? Este es el caso que uno lo usa cuando la población es infinita o la fracción de muestreo es inferior a 5%. ¿Ok? En caso de que no se conozca, ya nosotros entonces calculamos la desviación estándar de la media muestral, que sería S sobre raíz de n igual. ¿Ok? ¿Le queda claro? Entonces ya uno sabe, ¿verdad? ¿Qué forma va a tener la distribución cuando uno hace un gráfico, cuando hace el histograma? Entonces aquí viene el famoso teorema central del límite, que creo que hemos hablado otra vez. ¿Qué es lo que dice el teorema central del límite? Que para muestras grandes, la distribución de X barra o de la proporción muestral van a ser aproximadamente normal. ¿De acuerdo? Y entonces, Sí. ¿de qué manera? Bueno, van a ser aproximadamente normal con una media mu y una varianza de sigma cuadrado sobre n. Esa es la fórmula. A veces a veces uso esta notación. Mu sigma sobre raíz de n es lo mismo. ¿Estamos? Así es que ese es el teorema central del límite, que cuando el tamaño de la muestra es grande, entonces los estadísticos van a tener distribución aproximadamente normal, ¿de acuerdo? Entonces, aquí viene, ¿verdad? El muestreo de la base de datos que yo les compartí, ¿de acuerdo? Ahí está, ya eso lo vimos. Miren aquí una de las cosas interesantes de la teoría. Imagínense que yo tengo una población. ¿Qué distribución es esa? ¿Cómo le llaman ustedes a esa distribución? Uniforme. Uniforme. Entonces, mira, cuando tú tienes una población que es uniforme, es como si cada valor tiene la misma probabilidad. Y si tú eliges una muestra de tamaño 2, miren qué distribución tengo, una distribución triangular. Si aumento la muestra a 5, miren la distribución de una uniforme, es que es prácticamente La normal. normal. Ujú. Ok. Y la distribución de la población 2, ¿qué forma tiene? Una distribución triangular, de dos triángulos, ¿no? Esta distribución se usa mucho en la práctica, principalmente cuando la población se divide como en dos bloques, ¿no? Los haters, vamos a decirlo así, y los lovers.
O sea que aquí tiene, ¿verdad? Estas son las personas, los haters, que simplemente consideran que la actividad fue muy mala, fue mediocre, ¿verdad? Y otro grupo considera que la actividad fue muy buena, excelente, ¿no? Así que tienen eso en la práctica. Pero miren ahora, os muestra el tamaño de esa población, noten el comportamiento, pero miren cuando n vale 5. Estamos. Entonces, miren el caso ahora de la población 2, una distribución exponencial. O sea, si ustedes observan, prácticamente aquí no se consigue la simetría, pero con muestras grandes ya se va a aproximar. Miren ahora cuando la muestra es 30. Por eso es que el teorema central del límite dice, mira, tu muestra para asegurar la aproximación normal, elige tu muestra mayor o igual a 30. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Le queda claro? ¿Sí? Sí, sí. Ok. Bueno, entonces vamos aquí a hacer algunos cálculos, hacer, ¿verdad? Aplicar. Así es que eh, esto es muy práctico. Yo lo voy ahora mismo aquí. Déjeme ponerle algún ejercicio. Vamos a hacer algún ejercicio aplicando lo que tenemos acá. Mire, vamos a suponer, em, supongan ustedes, nosotros sabemos que mío, ¿cuánto vale? 51.800. ¿Ok? ¿Y sigma cuánto vale? 4.000. Para fines de cálculo. Ahora yo le digo a ustedes, voy a hacer la primera pregunta, ¿no? La primera pregunta es, eh, digamos, selecciono una muestra de tamaño 1, ¿ok? De tamaño 1, que es como decir X1, una sola variable, tengo solo. Entonces yo quiero saber cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que el salario, de que el ingreso de ese gerente sea inferior a 54.000 dólares. ¿Cómo calculamos eso? Esa es la pregunta que yo le hago a usted. Selecciona una muestra de tamaño X1, o sea, una muestra de tamaño 1. ¿Cuánto vale esa probabilidad? Es como si yo le dijera, ¿qué porcentaje bajo esta situación, qué porcentaje de los, eh, de los gerentes ganan menos de 54.000? ¿Cómo lo hago eso? ¿Cómo se hace eso usando R? ¿Cómo calcula? Primero matemáticamente. ¿Cómo se hace eso matemáticamente? Simplemente integrando, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la función de densidad? ¿Cuál es, o sea, yo puedo aquí, fíjense, vamos a suponer que la X, que la variable original tiene distribución normal. O sea, si yo asumo esto, X tiene distribución normal con una media de 51.800 y vamos a decir que la deviación típica es igual a 4.000. Esa es mi distribución. Ahora, ¿cuál sería esta probabilidad? Usted puede perfectamente integrar. ¿Desde dónde? Bueno, si usted quiere, póngale cero acá. ¿Desde cero hasta cuánto? Desde cero hasta 54.000. ¿Ok? ¿Cuál sería la densidad de la distribución normal? La densidad de una normal a qué es igual a uno sobre cuánto. Sigma raíz de 2pi por e a la menos un medio, x menos mu sobre sigma al cuadrado. Esa sería la densidad. O sea que yo lo que tengo que integrar justamente esta función, esa función en ese intervalo. Y eso me va a dar la probabilidad. Pero uno hoy día no se pone a integrar. Resolver esa integral posiblemente tú tengas que usar integración numérica o usar simulación. Entonces lo que usamos es la tecnología. Usamos, por ejemplo, podemos usar R. Podemos usar R, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se calcula esa probabilidad usando R? Le voy a mostrar el código ahora mismo. ¿Ok? ¿Cuál es el código para calcular esa probabilidad? Acuérdense, ¿qué ponemos? P Es normal. normal, Exacto. Y le indicamos los parámetros, le indicamos el valor. mu y la desviación estándar. Y la versión estándar y te lo va a dar ese valor. ¿Estamos? O sea que ustedes ya uno sabe cómo hacerlo. ¿Se entiende todo? ¿Todo lo entienden bien? Sí. O sea que, en otra palabra, usando Excel, ustedes calculan. Calcúlenlo, por favor. Me dicen para ver si me hace sentido. Déjenme compartírselo de una vez. Así es que
vamos a decirle acá, obtenga la probabilidad de que X sea menor que 54.000, donde mu es igual a 51.800 y sigma es igual a 4.000. Entonces, vamos a decir acá que use R, ¿ok? Así es que vamos a ver rápidamente el código y ustedes lo... oh, está fallando la versión 5. Dice que no encontró el modelo. Vamos a decirle que X tiene distribución normal. X tiene distribución normal. Reinicio, maestro, reinicio. ¿Eh? Otra vez, ya, ponerlo todo. Refresque la pantalla. Arriba, arriba. Oh, aquí, se dice. Exacto, exactamente. Para que él Vamos a vuelva a ver. entrar. Ok, vamos a decirle entonces probabilidad, vamos a decirle acá, de que X sea menor que 54.000, donde X tiene distribución normal con media 51.800 y sigma igual a 4.000. Entonces use RStudio. Bueno, interesante, ¿verdad? Obviamente, dice, bueno, ¿para qué vamos a usar RStudio? Vamos a plantearlo primero. Si ustedes observan, aquí está planteado matemáticamente. Entonces, mire la función P NOR. ¿Ok? Entonces, en R definimos quién es mu, sigma, y esto es lo que queremos, ¿verdad? X menor, ¿cierto? Entonces, miren aquí, la probabilidad pedida es P NOR. Entonces, aquí indicamos, ¿verdad? ¿Quién es X? ¿Verdad? Le asignamos el valor, la media, y eso me va a devolver, ¿qué me devuelve? Esa probabilidad. ¿Cuánto le dio a ustedes? Miren a ver. ¿Cuánto le debe dar? 70.88. 70.8. 70.88. Eso, perfecto. Eso tiene sentido. Porque yo sé que esa probabilidad está correcta. Porque si hago el análisis, si hago, ¿verdad? El gráfico de esto, eso es lo que voy a obtener. O sea, aquí tenemos el promedio, 51.800. Entonces, observen ustedes, una desviación acá sería sumarle 4.000, sería 55.800. Y yo quiero este valor que está acá, 54.000. Este valor, o sea, todo a la izquierda. Acuérdense que esto sería acá 84%, o sea, una desviación. Por lo tanto, está correcto el cálculo que ustedes que me dieron ustedes. Bueno, esa es la primera pregunta. O sea, ahora vamos a aplicarle la pregunta B. Ahora selecciono 16 gerentes. 16 gerentes. A mí me interesa ahora cuál es la probabilidad, cuál es la probabilidad de que el promedio del promedio sea inferior, menor que, vamos a ponerla acá, menor que 52.000, vamos a ponerla acá, $52.000. Eso sería. O sea, vamos a plantearlo matemáticamente esto. Entonces aquí tenemos X1, X2, punto, punto. Estas son mis 16 observaciones. Yo sé que la X barra es igual sumatoria de X, es igual. Entonces me están pidiendo la probabilidad de que el promedio, fíjense que esto es aleatorio, la prueba de que X barra sea inferior a 52.000. Entonces nosotros vimos que por el teorema central del límite, nosotros vimos, aunque la muestra no es mayor que 30, pero nosotros vimos que X barra tiene una distribución aproximadamente normal,
¿de acuerdo? O si yo asumo que la población es normal, si yo asumo que la X es normal, con una media de 51.800 y una deviación estándar de 4.000, entonces yo puedo decir que la media muestral tiene una distribución normal, con una media de 51.800. ¿Por qué? Porque nosotros demostramos que X barra es igual a ¿cuánto? A 51.800. Acá lo demostramos, 51.800, que es mu, y lo que necesitamos ahora es el error estándar de X barra, que es igual a sigma sobre raíz de n, ¿verdad? Puedo ignorar aquí el factor de corrección, si ustedes observan. O sea, yo puedo ignorar esto. ¿Por qué? ¿Por qué lo puedo ignorar? Porque 16 sobre 2.500, ¿cuánto es? 16 sobre 2.500, ¿cuánto es? Es menor que 5%, ¿sí o no? Sí, Sí. sí. Entonces yo puedo ignorar esto. Por lo tanto, a la hora de calcular esta probabilidad, simplemente estandarizamos. O sea, yo puedo aquí decir, bueno, ¿cuál es ya sabemos que la media de X barra es igual a ¿cuánto? La media es 51.800. Y ahora el error estándar de X barra es igual a sigma, que lo conocemos, sigma sobre raíz de n. Esto sería 4.000 sobre el tamaño de la muestra, que es 16. Entonces, ¿cuánto vale eso? 4.000 entre 4 da 1.000, ¿verdad? Quiere decir que el error estándar ahora es igual a 1.000. Eso quiere decir que la probabilidad de que X barra sea menor que 52.000, ¿a cuánto va a ser? Bueno, vamos a graficarlo. Después ustedes me dirán usando R. Si ustedes observan, aquí está el promedio, 51.800. Entonces, una desviación estándar aquí, fíjense ahora, es de X barra, es 1.000. Por lo tanto, aquí sería 52.800. Aquí sería 53.000, digamos. Yo quiero el 52.000. Vamos a suponer que el 52.000 está por aquí. Este es el valor que yo ando buscando. Entonces yo quiero esa probabilidad que está ahí. Así que ahora usted simplemente va a R, en RStudio, ¿qué usted va a decir? Lo mismo que antes, pero ahora tiene que decir que su error estándar de la media muestral es igual a cuánto, a 1.000. Anteriormente es como donde usted puso 4.000, usted va a poner 1.000 y le va a calcular ese valor. Así que díganme ustedes cuánto le da ese valor. ¿Cuánto le da? ¿Sí? 57.9. Déjeme confirmarlo con Excel, ¿de acuerdo? Con Excel busco la distribución. Es que muy parecido a lo que hace R. La distribución normal, le indico el valor, que es 52.000, le indico la media, 51.800, y le indico la desviación estándar, que es igual a 1.000. Y aquí, por default, esto es acumulado a la izquierda. Entonces, le tiene que dar 0.5793. O sea que Sí, da eso. le dio eso, ¿verdad? Sí, Sí, sí. sí. Perfecto. O sea, esa es la probabilidad. O sea, que la probabilidad de que el promedio sea inferior a 52.000 es igual a 0.5793. ¿Ok? Así que ya ustedes vieron hasta cierto punto lo fácil que es trabajar, responder. Así que, repito, yo les voy a preparar su práctica del libro. ¿Ok? Bueno, ya vimos la distribución de aquí, de la media muestral, la teoría y la práctica. Vamos ahora a la distribución de la proporción muestral, que ya prácticamente la vimos. Entonces nosotros vamos aquí ahora a determinar la proporción. O sea, si yo tengo una población en donde la variable x sub i es Bernoulli, o sea que si mi distribución es Bernoulli, estamos. O sea que en otra palabra, mi población x1, x2, xn. Cada una de estas variables es binaria, 0, 1, 0, 1. Esto es el gerente hizo o no el entrenamiento. Todo esto es 0, 1. Entonces, la distribución de x sub i va a ser Bernoulli. Entonces, ahora yo tomo una muestra aleatoria de esa población, x1, x2, xn. Entonces, la proporción muestral, ¿a qué va a ser igual? Sería la sumatoria de las x sobre n.
Pero acuérdense que si yo convertí acá x a 0 y 1, y el 1 quiere decir que 1 quiere decir que posee la característica. Yo quiero saber si hizo el entrenamiento. Entonces aquí pongo eso, hizo entrenamiento, tuvo el entrenamiento. Y aquí que no. Entonces, cuando sumo todo esto, uno representa el total de uno, lo representa por x. En vez de decir, ¿verdad? Sumatoria de los éxitos, sumatoria de los unos, vamos a llamarle X representa el total de uno. Y esa es la proporción muestral. Usted suma todos los unos. Entonces, esto, igual que la media muestral, es una variable aleatoria. Y aquí ahora, ¿qué distribución tiene la proporción muestral? ¿Qué distribución tiene? Va a ser una distribución binomial. O sea, fíjense, cada una de estas es una Bernoulli. Pero cuando usted suma todo esto, esta sumatoria aquí va a ser Bernoulli. Pero también el número de éxito es Bernoulli, pero también la proporción es una Bernoulli. Y si la muestra es grande, entonces la proporción muestral va a ser aproximadamente ¿qué? Normal, por el teorema central del límite. O sea que ustedes tienen las dos situaciones. O sea que la distribución de la proporción muestral es binomial, ¿verdad? Y si la muestra es pequeña, usted debe usar la binomial. Pero también P sombrero es aproximadamente normal cuando n es grande. En el caso de las proporciones, es bueno que las muestras no sean mayores a 200, ¿de acuerdo? Una muestra de 30, 35 puede darte un margen de error muy grande, ¿ok? O sea que a la hora de estimar proporciones es bueno que se tenga un mínimo de 200 observaciones. ¿Ok? Entonces, ¿le queda claro esa teoría? Sí. Bien, distribución de la media de la proporción muestral. Ya nosotros vimos. Ustedes recuerdan cuando hicimos las 500 simulaciones, las 500 muestras y calculamos 500 proporciones, vimos que era aproximadamente normal. El valor esperado de la proporción muestral. Bueno, igual que cuando demostramos que el valor de la media muestral es mío. Pues lo mismo, el valor esperado de la proporción muestral es P. Ahí está. ¿Se ve o no se ve? ¿Sí? Y lo mismo, podemos calcular ahora el valor esperado, o sea, ¿cuánto sería la varianza de la proporción muestral? Vamos a calcular cuánto sería la varianza de la proporción muestral y luego el error estándar de la proporción muestral. ¿Cuánto sería eso? Este cálculo es fundamental, especialmente si usted quiere entender bien lo que es el tamaño de una muestra. O sea que, repito, yo tengo que X sub i tiene distribución Bernoulli. ¿Ok? ¿Se acuerdan el modelo de Bernoulli? El modelo de Bernoulli, que es f de x sub i es igual a p elevado a la x sobre 1 menos p elevado a la 1 menos x sub i. Ese es el modelo de Bernoulli. O sea que si x sub i es Bernoulli, eso quiere decir que x sub i solo toma dos valores, 0 y 1. Entonces esto posee, vamos a decirlo así, posee característica con probabilidad P, ¿de acuerdo? Es como, qué sé yo, usted quiere ver porcentaje, detectar, digamos, que un artículo sea defectuoso, que imagínense, ustedes revisan cajas de celulares que tienen 100 teléfonos y dicen, vamos a determinar qué porcentaje tienen defectos. Entonces, uno, ¿verdad? Sería los teléfonos celulares que tengan defectos. Con probabilidad P, porque yo no conozco P, y cero con probabilidad 1 menos P. Entonces, el modelo probabilístico para ese experimento es esto que está acá, eso que está ahí. Entonces, lo que queremos justamente es estimar ese valor, ese parámetro P, tomando una muestra aleatoria. Tomamos una muestra aleatoria x1, x2, punto, xn. Y ahora, la proporción muestral no va a ser más. Acuérdense que estos son 0, 0 y 1. Cada una de estas x sub i es 0 y 1. Por lo tanto, yo le llamo acá x sobre n. Entonces, esta x es binomial
¿Por qué es binomial? Porque aquí estamos observando el número de éxitos en una muestra de tamaño n. Eso quiere decir, ustedes saben que cuando una variable es binomial, el valor esperado de una binomial a que es igual a NP y la varianza que es igual de una binomial a NP por un número P. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto sería? De la misma manera, podemos calcular la esperanza de P sombrero de la proporción muestral a que es igual a la esperanza de X sobre N. Entonces, si ustedes observan, como X es binomial, sacamos la constante, aquí me queda la esperanza de X. O sea, la esperanza de X es NP y sobre N. Quiere decir que hemos demostrado ahí que efectivamente el promedio de la proporción muestral es igual al parámetro. En otras palabras, cuando ustedes eligen todas las muestras posibles de tamaño n y a cada muestra ustedes le calculan todas las proporciones muestrales, todas, todas, como calculamos la media muestral, si usted suma todo eso y lo divide entre m, le va a dar la proporción poblacional. ¿Ok? Entonces, la varianza, lo mismo. Vamos a ver la varianza de P sombrero. ¿Cuánto vale? Bueno, le aplicamos fórmula acá, varianza de X sobre N. Entonces, el miércoles llegamos a decir que la varianza es una constante por la variable que es constante al cuadrado por la varianza de X. Quiere decir que esto va a ser 1 sobre n cuadrado por la varianza de X. Pero sucede que la varianza de X, como es que es binomial, esto va a ser n por p por 1 menos p. Eso quiere decir que la varianza de la proporción muestral, la varianza de la proporción muestral es igual, se cancela esta n con esa, es igual a p por 1 menos p sobre n. O sea, noten que la varianza depende del parámetro p. Así es que a veces si no lo conocemos, usted dice la varianza de P sombrero, si quiere lo estima, va a ser igual a P sombrero o a P barra sobre N. Y el error estándar, entonces, ¿a qué es igual? El error estándar de la proporción muestral es igual a la raíz cuadrada P por número P sobre N. Ahí tienen ustedes ya el error estándar de eso. Vamos a dar un ejemplo para que se un poquito para entender un poquito la teoría. Mire, supongan ustedes que deseo estimar la proporción de empleados que sufren de estrés, que sufren de estrés. ¿Ok? Entonces, eh, suponga N, o sea, elijo una muestra aleatoria de 400 empleados y digamos que 80 sufren de estrés. 80 sufren de estrés. Entonces, vamos a calcular primero la estimación puntual, o sea, la proporción muestral, fíjense, es 80 sobre 400. ¿Cuánto da eso? 80 entre 400, 0,20, ¿verdad? 20%. ¿Cómo interpretamos eso? ¿Qué podemos decir ahí? Decimos aproximadamente, esto es una inferencia, una estimación puntual, aproximadamente 20% de los empleados sufren de estrés, sufren de estrés. Esto es una inferencia, ¿verdad? Puntual. Ahora, vamos a calcular el error estándar, ¿sí? O sea, obtenga aquí la proporción muestral. Ahí está. Y su interpretación, que es lo que estamos dando. Entonces ahora vamos a decir, obtenga el error estándar. Obtenga el error estándar. Entonces, la notación, la fórmula, error estándar es igual ¿a quién? Bueno, ya vimos la fórmula. P sombrero, 1 menos P barra sobre N. Quiere decir que esto va a ser igual a 0,20 por 0,80 sobre 400. Miren a ver cuánto le da eso. ¿Cuánto le da esa cantidad?
¿Cuánto le dio? 0.00. No. eh, Hágalo de nuevo. pues, Vamos a ver me falta la quién lo tiene. recordada, claro. 0.1. No, 0.02. exactamente. 2%. Ahora, ¿cómo se interpreta ese valor? Eso es lo que me interesa ahora que ustedes me digan. ¿Cómo se interpreta ese valor? Simplemente usted va a decir ahí que cuando se eligen, cuando se seleccionan muestras de tamaño 400, las proporciones muestrales se desviarán. ¿Cuánto? Se desvían 2%. un 2%. O sea que fíjense, a medio 20%. Si otro team elige 400 empleados de manera independiente, probablemente va a ser un 18%, o un 22%, o un 20%, o un 24%, o un 16%. Eso es lo que le está diciendo el error estándar. ¿De acuerdo? ¿Cuánto se van a desviar si usted repite si usted selecciona otra muestra? ¿Está? Esa es la interpretación del error estándar. ¿Te queda claro? O Sí, sea, sería la proporción, el error esperado de la muestra elegida. El error esperado que uno espera, si tú eliges del mismo tamaño de la muestra, eso hay que indicarlo. Ok. ¿De acuerdo? O sea, solo si Entonces, yo realizo el experimento nueva vez, es que lo voy a, o sea, lo determino para eh, saber que en los próximos experimentos debe tener ese mismo error. bueno, cuando tú dices el mismo error, no. Acuérdate que tú el error lo vas a calcular en base a la nueva muestra. Acuérdate que yo no conozco P, yo estoy usando el P muestral. O sea, sería ideal si yo tuviera el P poblacional, pero no lo tengo. Pero esto es aproximado. O sea, lo que te asegura, lo que ese cálculo te asegura es que o sea, este fue un equipo, una compañía. Tú contrataste otra compañía y eligió 400. Bueno, esa compañía, esta otra compañía, a lo mejor a la hora de calcular su proporción muestral, a lo mejor, vamos a suponer que el verdadero valor es 20%, que ese es el verdadero valor. Entonces, y si este es el error estándar, entonces esta empresa a lo mejor te va a reportar un 18 o un 22 o un 20. ¿Estamos? Es como cuánto se van a desviar las proporciones muestrales para ese tamaño de muestra. Eso es lo que está diciendo. Entonces depende de la cantidad de empleados con estrés en la siguiente empresa. Por eso. Entonces, pero fíjate que uno más que todo acá, a la hora de interpretarlo hay que decir, para muestra de tamaño 400, ¿cuántos se van a desviar? Entonces hay un pequeñito problema acá y es que tú estás usando estos valores. En la práctica, es más, suponte que, vamos a suponer que usted ya, qué sé yo, cuando revisan lotes, usted ya ha encontrado que cuando revisan lotes, un 10% tiene defecto. ¿Ok? Asumamos eso. El 10% tiene defectos. A ver si lo pueden ver aquí mejor. ¿Ok? Sabemos esto. Pero ahora tú quieres verificar eso, tú quieres hacer un muestreo. Dice, mira, yo voy a déjame elegir acá 80 lotes, ¿ok? Y vamos a suponer que la cantidad de lotes en esto que se observó acá, vamos a suponer que fue pongámosle acá que se observaron 10, ¿ok? Se observaron 10. ¿Cuánto es la proporción muestral? 10/80, ¿cuánto vale? ¿Cuánto es 10/80? ¿Cero punto cuánto? ¿Cero punto cuánto? ¿Cuánto sería? 95. ¿Eh?
Ahí está. Quiere decir 12,5%. Perfecto. Esto fue lo que tú observaste. Entonces, basado en tu observación, tú puedes decir, oh, parece que ha aumentado el porcentaje de defectos, porque te dio mayor que 10%. Pero ahora vámonos al muestreo, vamos a calcular el error estándar. Entonces, fíjate, el error estándar de eso que tú calculaste, si tú observas, fíjate que yo conozco a P, por lo tanto, yo voy a decir aquí esto es P por 1 menos P sobre N. Entonces, ¿cuánto es el error estándar? Basado en esto, va a ser 0,10 por 0,9 sobre 80. Entonces, vamos a calcular esto. Eso sería la raíz cuadrada ¿de cuánto? De 0,10. 0,10 multiplicado por 0,9 y eso dividido entre 80. ¿Ok? Quiere decir que el error estándar, ¿cuánto dio? 3,35%. 3,35%. Bueno, vamos a ver si ustedes logran captar esto. Si ustedes observan, ¿cómo interpreto esto? Que si tú eliges otro lote de 80, tú esperas que la proporción, fíjate, aquí te dio 12,5%. El próximo lote, ¿cuánto se puede desviar del verdadero valor que lo conocemos? Que es 10%. ¿Cuánto se puede desviar? Bueno, 3.35%, más o eh, menos. o sea que te puede dar 7%. O te Acuérdate que este es puede el dar 3. verdadero, este es el verdadero, no es este. Ujú. Este es el verdadero. Entonces, el próximo valor te puede dar cuánto? Te puede dar 3, 7%, te puede dar 13, te puede dar 16, te puede dar 3. ¿Entiendes? Eso es lo que está diciendo. ¿Cuánto se puede desviar tu muestra, la proporción de una muestra igual que la anterior? ¿Entiendes? O sea, ese es el concepto del error estándar de la proporción. Y fíjate que en este caso se puede ser preciso porque conocemos a P. Cuando no conocemos a P, es un poquito más ambiguo. ¿Estamos? O sea, en el caso del estrés, yo no teníamos idea qué porcentaje de los empleados sufren de estrés en la población. Y simplemente usamos la información muestral. O sea, si yo uso la información muestral aquí, si yo no supiera, entonces tendría que usar este valor acá. Y esto me cambia. O sea que eso sería, en ese caso, la raíz cuadrada. Si no lo conociera, yo usaría ese valor, 0,125 multiplicado por 0,875 dividido entre 80. Entonces, fíjate que el valor que sería 3,7%. Estamos, 3,7%. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado en la interpretación de este valor, pero la interpretación es similar. Sin embargo, yo no conozco el verdadero valor, pero tú puedes decir, mira, si elijo otra muestra, digamos, la proporción que se va a desviar del verdadero valor que no conozco es aproximadamente un 4%. Eso es lo que está diciendo. ¿Ok? ¿Le queda claro? Todo está ahí. Se podría considerar que eso es como el umbral, profesor. ¿Cómo fue? Se podría considerar eso como el umbral el umbral No, del margen de error. no, ahorita vamos a hablar de margen de error, pero no es el umbral, porque para tú calcular el margen de error, tú necesitas considerar algún tipo de distribución. Ok. O sea, y eso va a ser, el margen de error va a ser como la máxima, ese es el umbral. El margen de error viene siendo la máxima desviación que va a tener tu estimación. Es más, vamos a decírtelo ahí mismo, para decirle, mira, en ese problema, vamos a suponer. En el problema del estrés, vámonos con el problema del estrés. ¿Dónde estamos en el estrés? Bueno, vámonos con el estrés. Eh, ya nosotros tenemos acá, en el caso vimos que aproximadamente un 20% sufre de estrés y el error fue de 2%. Pero si yo considero, ¿y qué viene siendo ahora que me introduce el término margen de error? ¿Qué es el margen de error? Entonces el margen de error va a ser como la máxima desviación de la estimación dado un nivel de confianza.
dado un nivel de confianza. O sea, hay un elemento nuevo acá. Entonces, fíjate lo que hacemos acá. Nosotros sabemos que la proporción muestral tiene distribución aproximadamente normal, con media P y varianza, aquí tenemos, y la varianza es P por 1 menos P sobre N. Esto es lo que en teoría conocemos nosotros. Entonces, si yo considero un nivel de confianza de 95%, entonces yo voy a tener acá, como ya sabemos, la proporción muestral va a ser aproximadamente normal. Entonces aquí yo tengo lo que se llama mi 95%, mi confianza. Entonces, este valor, aquí ya yo puedo encontrar, si se quiere, un valor crítico. O sea, yo puedo estandarizar esta variable. Cuando yo estandarizo esa variable, o sea, si yo le estandarizo P sombrero menos P sobre el error estándar, esto es aproximadamente una normal 0,1. Entonces, si yo tengo un nivel de confianza de 95%, aquí yo tengo mi 95% y aquí tengo mi distribución Z. Entonces, este valor que está acá es lo que se llama el valor crítico para el margen de error. Y ese valor crítico, pues después vamos a demostrar que es 1,96 y aquí menos 1,96. Entonces, el margen de error no es más que el error estándar que nosotros vimos, o sea, el error estándar, voy a poner acá P por número P sobre N, pero ahora multiplicado por ese valor crítico que está acá. O sea, en otra palabra, ahorita nos dio que el margen de error, el error estándar fue 2%. Bueno, si yo considero una confianza del 95%, el margen de error va a ser igual a ¿cuánto? A 1,96 multiplicado por 0,02. O sea, que me va a dar aproximadamente 4%. Y ese sí es el umbral. Ese es el umbral. Es como la máxima desviación que va a tener tu estimación. Pero ya lo veremos eso de manera más formal. ¿De acuerdo? Está bien. ¿Le quedó claro? Sí. Sí. Ok. Entonces, mire la misma fórmula, desviación estándar, lo que yo le acabo de explicar. Mire, ustedes ven que la desviación estándar depende de P. Yo no lo conozco, ¿verdad? Sin embargo, en la práctica, como no lo conocemos, usamos P sombrero, ¿de acuerdo? En este caso, en la base de datos, conocemos la proporción que hizo el entrenamiento de 60%. O sea que aquí tiene sentido. ¿Está? Lo que está presentando ahí. Entonces, ¿cuándo se va a usar digamos, la aproximación normal? O sea, cuando uno va a usar, bueno, a la hora de uno usar la distribución normal, uno espera que n multiplicado por p sea mayor o igual que 5 y n por 1 menos p sea mayor que 100. Estas son como las condiciones bajo las cuales uno aproxima la p sombrero. Uno dice, p es aproximadamente normal. Para que eso se cumpla, np tiene que ser mayor o igual que 5 o n por 1 menos p. Y si no conocemos a p, entonces uno usa np sombrero, ¿de acuerdo? O n por 1 menos p sombrero. ¿Ok? Esa es la teoría. ¿Ok? Ahí está, ¿verdad? Ya podemos hablar de cálculo de proporciones muestrales usando la distribución normal, pero también podemos usar la distribución binomial. ¿Ok? Bueno, déjeme decirle, estamos avanzando bastante. Vamos a ver el próximo 7,7. ¿Qué dice 7,7? Propiedades de los estimadores puntuales. Acuérdense, hemos hablado de cuántos parámetros. Mu, ¿qué otro parámetro? Sigma. P, P, ¿qué más? Sigma. Sigma cuadrado y sigma. Ahí tenemos, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver. Acuérdense que el estimador puntual de mu es X barra. El estimador puntual de P, ¿quién es? P barra. De barra. El estimador puntual de la varianza poblacional, S cuadrado. S cuadrado. Y el estimador puntual de este, S. ¿Ok? S. Así que tengan presente ahora. ¿Qué propiedades? ¿Cuáles son las propiedades? Fíjense que muchas veces usamos, en vez de usar todos estos parámetros, todos estos símbolos, yo le puedo llamar a los parámetros, puedo llamar teta. Ese es mi parámetro. Y teta sombrero sería el estimador, una forma de resumir. O sea que yo puedo hablar, ¿qué propiedades tiene un estimador? Así que podemos hablar que teta sombrero fue porque usted eligió una muestra aleatoria y hace un cálculo y lo define a partir de la muestra. Así que
podemos decir, ¿verdad? Que teta es el parámetro de interés y teta sombrero es el estimador, ¿ok? Entonces, primera propiedad que debe cumplir, que ya la hemos hablado, insesgado. Y ustedes ya entienden que insesgado quiere decir que que el promedio de los estimadores o del estimador debe coincidir con el parámetro. Eso es lo que quiere decir insesgado. ¿Está? Esa es la propiedad que tiene. O sea, en otra palabra, si tú eliges todas las posibles muestras, que fue lo que nosotros vimos en la clase pasada, cuando tú le aplicas el promedio a todos esos valores, te va a dar el parámetro. Eso fue lo que, y se llama propiedad de insesgamiento. Noten ustedes que cuando no se cumple, que el estimador, que la esperanza del estimador no coincida con el parámetro, decimos que el estimador es sesgado. ¿Ok? Si ustedes observan, miren aquí la distribución de teta sombrero. Aquí está, ahí está, coincide, por lo tanto, en este caso, la distribución es, el estimador es sesgado. Noten que el estimador, fíjense, de este valor, miren por dónde anda. Entonces aquí decimos que no es insesgado. Está, no es insesgado. ¿Ok? Así que esos son los dos escenarios. ¿Qué otra propiedad? Eficiencia. ¿Qué quiere decir eficiencia? ¿Alguien tiene idea? ¿Qué quiere decir eficiencia? ¿Cuándo algo es más eficiente que otro? Imagínense que tengo dos estimadores. ¿Cuándo decimos que un estimador es más eficiente que otro? O sea, imagínense que queremos estimar, ¿verdad?, el promedio y usted queremos estimar mu y usted tiene dos candidatos. Tiene la media muestral y también tiene el promedio del mínimo y el máximo, el valor del mínimo y el máximo sobre 2. Bueno, de esos dos estimadores, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es más eficiente? Ustedes van a ver que la eficiencia se va a medir en función de cuál tiene menor error estándar, cuál tiene menor varianza. Y ya, eso es lo que uno define por eficiente. El estimador, digamos, insesgado o el estimador que tenga menor variabilidad. Si ustedes observan, aquí tenemos dos distribuciones. Entonces, obviamente que el azul tiene menor, es más eficiente. O sea que si le llamamos teta 1, aquí tenemos teta 1 sombrero y tenemos teta 2 sombrero. Teta 1 sombrero es más eficiente porque la variabilidad de ese estimador es mucho más pequeña que la variabilidad de teta 2. ¿Estamos? O sea, noten ustedes que partimos de que ambos son insesgados. ¿Ok? El próximo, ¿cuál es? Consistencia, ¿qué sería? ¿Qué significa la consistencia? Bueno. Podríamos decir que si repetimos el mismo ejercicio varias veces, No, mantenemos resultados iguales o no, similares. no. Si aumentamos el tamaño de la muestra, entonces el estimador converge al parámetro. O sea, es eso. A medida que tú aumentas el tamaño de la muestra, el estadístico se aproxima al parámetro. ¿Entienden? A eso se refiere consistencia. O sea, mientras esto es un concepto matemático, si se quiere. O sea, cuando n crece, cuando n aumenta, entonces el estimador se acerca o converge al parámetro. O sea, mientras más grande tu muestra, x barra, ¿qué se va a aproximar? A mu. Estará mucho más cerca. ¿Entiendes? Y por eso el concepto ahí, ¿verdad?, de convergencia es importante. Inclusive, cuando tu muestra es grande, tú puedes verlo. ¿Qué pasa cuando la muestra es grande? ¿Cuánto vale el error estándar de la media muestral? Si tu muestra es infinita, si tú tienes un Big Data, esta es la fórmula. Si tú tienes un Big Data, ¿cuánto es el error estándar? ¿Cuánto es el error estándar? Eso es aproximadamente cero. Porque si n vale infinito, si la muestra es 2 millones, ¿cuánto es la desviación estándar sobre 2 millones? Eso no se aproxima a cero. Debería de ser un número muy bajo. Bueno, por eso es prácticamente cero. Ok. ¿De acuerdo? O sea, por eso hablamos de la convergencia ahí. O sea que si tu muestra es enorme, grande, entonces ese promedio prácticamente va a ser igual a la media poblacional. A eso nos referimos con consistencia. ¿Le quedó claro a todo? Bueno,
Miren, con esto, hoy vamos a dejarlo ahí. Yo le voy a preparar su práctica para que la trabajen, ¿ok? Así que recuerden, tienen que trabajarla en R y tienen que, cuando yo le ponga la práctica, por favor, me entregan el documento en un PDF, ¿de acuerdo? ¿Por qué yo lo quiero en un PDF? Porque eso me permite rápidamente corregirlo usando, yo no sé si la versión ChatGPT, la nueva versión me va a permitir usarlo, la anterior sí, así es que vamos a esperar que sí. Entonces, yo le indicaré como las indicaciones para que hagan la práctica del capítulo 7, ¿de acuerdo? Bien, ¿tienen Maestro, algún? maestro, en la práctica, además de la respuesta, le incluimos el código. Tú lo puedes poner como anexo, lo puedes como anexo o lo pones más abajo, ¿verdad? Pero lo importante es que responda a la pregunta Ok, y si quiere ponerla debajo, aquí está el código que se usó, tú sabes. Sí, bien, sí, no hay problema. ok. Lo que yo no quiero es que me entreguen, que las respuestas sean códigos, ¿no? Que sea script. Bueno, aquí está. Entonces, bueno que ustedes saquen la información y preparen su reporte como ustedes consideran, ¿de acuerdo? Un reporte que se vea profesional. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna Entonces, pregunta? la dinámica entre la clase de teoría y la clase de laboratorio, o sea, esto, por ejemplo, lo entregaríamos para el próximo sábado y la teoría, en la clase de la semana de la teoría seguiríamos avanzando en No, esto es lo para el teórico. próximo miércoles. No, mi querido, esto es para el Ah, ok. próximo miércoles. Ok, de acuerdo. Así es que, nada, yo le voy a preparar su práctica, trataré de subirlo hoy mismo para que aprovechen el día de, más o menos, la práctica van a consistir en unos 5 o 6 ejercicios, ¿de acuerdo? Y voy a usar mucho la base de datos, la que ya yo le pasé, o sea que va a ser basado en esa base de datos, ¿ok? Excelente. Ok, bueno, pues nada, completamos ese capítulo, así que el próximo miércoles arrancamos con el capítulo 8. ¿Ok? ¿Pregunta? ¿Pregunta? Todo bien. Bueno, entonces, mire, le podemos reunir el próximo miércoles, podemos reunirnos a las 6:30 para cubrir esta media hora que nos falta. ¿Es posible que nos reunamos a las 6:30 en vez de las 7? ¿Se les facilita a ustedes el reunirse a esa hora? ¿No les afecta? Sí, Sí, yo yo puedo. puedo. Bueno, No pues tengo problema. yo les recordaré, le pondré, ¿verdad? Ahí los recordaré. Ok, así es que nos reuniremos entonces a las 6:30, sí, ¿verdad? Cumplimos con nuestro horario. ¿Ok? Bueno, pues nada, jóvenes, yo creo que si tienen alguna pregunta es un buen momento. Aprovechen ahora. Cualquier pregunta. ¿Pregunta? Bueno, parece que no hay pregunta, así que nos vemos entonces el próximo miércoles, Dios mediante. Ok. Profesor, Ok. Déjeme. Sí, adelante. mire, yo descargué un libro, pero que es una versión un poco anterior a esa que usted estaba mostrando en Ajá. español. ¿Y qué versión es? Porque no me diga, no me diga, te voy a decir ahora mismo, la versión 11, yo no te la recomiendo porque está un poquito desfasada, obsoleta. Déjame compartirla, déjame ver si es exactamente, mira, yo creo que tú te refieres a esto, ¿no? Eh, Tiene una portada azul. Déjeme buscarlo. Lo tengo aquí. Dime la versión, dime de qué año es, porque es Ahora, importante. ahora mismo le digo. Ahora mismo. Sí. Que de ahí era que yo estaba estudiando. Es Ah, no, la, no. la décima. No, ese es peor, hombre. Ese es Elige peor. mejor. Elige, está más atrasada que la 11. Es mejor que tú. Esta 11 está más actualizada. Ok, pues. Esta 11 aparece, ¿no? Si tú la quieres, no sé si quiere que se la ponga en el WhatsApp. Por favor, sí. Me gustaría porque estuve buscándola y esa fue la que pude conseguir. Ok, bueno, pues vamos entonces a ponérsela ahí Será mismo. de... bueno, Pero léale, dedíquele un tiempecito al inglés, vale la pena la versión nueva. Pero de todas maneras, ¿verdad? Con lo que usted se sienta cómodo.
Se lo voy a poner ahora Sí, mismo. no, la veo las dos, Ok, pero me gusta tener en algunos puntos como que me enredo y me gusta irme al español. ok, no, está bien, eso es válido. Vamos entonces, déjame ponerte la versión. Bueno, ahí ya tú tienes todo lo que vimos está ahí, ¿eh? O sea que, bueno, muy bien. Sí, que esa versión, a pesar de que, de que era muy parecida, pero Y sí, esta es más actualizada, está mejor ese más actualizado. que la décima. Ok. De Bueno, acuerdo, pues, ¿alguna pregunta? Los demás. Bueno, nos vemos entonces el próximo miércoles a las 6:30, ¿sí? de acuerdo. Ok. Muchas gracias, Ok. profesor. Feliz día. Bueno.